Buenas, tenemos aquí otro programa de Mar de Fondo y en este programa vamos a hablar de una cosa que yo creo que es muy interesante y muy espectacular. Vamos a hablar de los tiburones gigantes, que no están ahora afortunadamente, que hubo en Canarias hace muchos años. Para ello nos va a hablar hoy el doctor Juan Betancor, que ha venido específicamente para contarles unas historias que vendrán otros días y queremos hacer con él 2 o 3 o 4 programas. Vamos a ver, depende de lo que quiera. Buenas. Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas, Juan. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia muy antigua de Canarias. ¿Hasta cuándo nos vamos a ir? ¿Hasta dónde nos vamos a ir? Nos vamos a remontar a 5 millones de años, cuando las islas eran muy diferentes a las actuales y el clima era muy diferente a las actuales. Vamos a contar una historia un poquito cómo era el mar, cómo era la mar en ese momento y qué gigantes lo habitaban. Sí, tú te dedicas a una ciencia que estudia los fósiles y a partir del estudio de los fósiles podemos saber qué condiciones muy probables había en esa época tan lejana. Exacto. Yo suelo explicar que cada fósil es una ventanita al pasado. Cuando tenemos una ventana al pasado nos dice cómo vivían esos animales, qué comían, qué se los comían, dónde vivían, cómo vivían. Y cuando tenemos muchas ventanas, muchos fósiles de diferente edad, es todo un bloque de edificios. Podemos contar una historia muy larga, y en este caso Canarias afortunada, porque podemos contar una historia que básicamente es prácticamente desde el origen de las mismas islas hasta nuestros días. El tema es que queremos en este programa y en los sucesivos que hablemos contigo, saber la riqueza que tiene Canarias en fósiles, que realmente no es muy conocida. Nosotros tenemos en Canarias tenemos una gran acumulación y es una fuente enorme de fósiles, y fósiles, como vamos a ver, muy muy interesantes. Sí, el patrimonio paleontológico de Canarias es de primer orden. Tan importante que en el primer libro de geología que existe como tal, escrito por Sir Charles Lyell, se mencionan estos yacimientos. Es decir, es un referente y nos cuentan una historia que no solo es la historia de Canarias, es la historia del Atlántico Norte, una historia a escala global. Partimos de lo pequeñito, de lo local, de algo que tenemos aquí muy cerca, donde estamos justo ahora, a contar una historia ya que ya alcanza todo el planeta. Entonces, ¿cómo se sabe exactamente cómo es los procesos para saber que lo que tú estás cogiendo de un determinado lugar, en un barranco o por ahí perdido por el campo, cómo sabes que eso que has cogido viene de tal época y de tantos millones de años? Eso es una cosa que sería interesante explicar un poco por encima. Sí, pues ahí entran dos factores. El primer factor es que las islas son islas volcánicas. Los materiales volcánicos se pueden datar y muchos de estos yacimientos están asociados a volcanes. Y luego el segundo factor es que el clima de la Tierra ha evolucionado de forma natural. Una cosa es el cambio climático inducido que ha pasado en los últimos 200 años, pero más allá de la Tierra va de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio, y ese estado de equilibrio supone un ecosistema, los animales se adaptan. Cuando es un cambio muy brusco hay extinciones masivas. En Canarias vamos a tener esos estados de equilibrio asociados a emisiones volcánicas, así que vamos a poder correlacionar unas condiciones climáticas, un ecosistema, y darle una edad por algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo, que es radiométrica. Sí, es decir, nosotros tenemos referencia de qué es lo que pasó en ese terreno. Vamos a ver, los fósiles nos ayudarán a ver qué clima había en ese terreno, y nosotros, pues, comparado con otras zonas, con otros lugares del mundo, vamos a poder comparar hace 4 millones o 5 millones o 10 millones de años, o los millones de años que nosotros estamos trabajando, qué es lo que pasaba en el mundo. Entonces podemos ir a identificar, pues bueno, pues si hay plantas que son tropicales, pues entenderemos que había un clima mucho más benigno que el que hay ahora. Exacto. Y al revés, si había plantas, por ejemplo, o animales que son más de ambientes fríos, pues entenderemos que allí había una glaciación. Exacto, vamos a tener depósitos tanto marinos como terrestres. Vamos a poder ver diferentes ambientes con diferentes edades. En esta imagen pueden ver algunos de los más importantes, tanto marinos como terrestres, y todos nos cuentan una historia. En estos puntos que se ve en amarillo y en verde, por ejemplo, explica un poco el mapa. En esta imagen intento reflejar algunos de los yacimientos más importantes, algunos, porque realmente cada año aparecen nuevos, son nuevas ventanitas que se van abriendo. La línea roja es en el que vamos a tratar hoy. Esa línea roja que se ve en Fuerteventura. Señala bien con el dedo. Esta línea que se ve en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Y los demás son yacimientos. Una cosa curiosa, este puntito que está aquí se debe a un tsunami. Es un depósito interpretado como un tsunami. Así que eso es otro aliciente más para interpretar estos depósitos. Ya no solo vamos a tener asociados a ecología, sino además a eventos
a escala insular, desplome de islas, movimientos de ladera. Es algo muy curioso que pasa en las islas y aquí lo vamos a tener registrado. O sea, nosotros podemos identificar que hace tantos millones de años o cientos de miles, sí, un tsunami que dejó una marca que ahora se puede identificar perfectamente. Los tsunamis se han puesto de moda últimamente. Sí. Antes no se hacía tanto caso, pero ahora de repente está de moda. Pero ya nosotros, analizando geológicamente el terreno, podemos identificar que aquí, en aquellos millones de años, o aquellos cientos de miles de años, o miles de años, aquí hubo un tsunami que llegó a las islas y que queda reflejado en una estructura especial del terreno. ¿De acuerdo? Sí. Para ubicarnos, vamos a tratar unos depósitos que son del Plioceno. El Plioceno hablamos en torno a entre 4, 4,5, 5 millones de años. En ese momento nosotros como especie no existíamos y el clima era totalmente diferente. Y como comenté, van a estar en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Son quizás los mejor estudiados y son quizás los que es una ventana más amplia al pasado. Aquí tenemos una vista de dónde están ubicados los depósitos de Lanzarote, en el sur de Lanzarote, la zona de Papagayo. Perdona. Y aquí tenemos, por ejemplo, otra vista de cómo es un conglomerado marino. Un conglomerado marino es básicamente una playa que cementó, fraguó como el cemento y atrapó lo que había. Aquí tenemos, esto es un erizo, un equinodermo, y estos son corales. Son corales. Bien, que lo vea, esto es un erizo, un equinodermo, y estos son corales de hace 5 millones de años atrapados. Realmente es una playa, una foto fija de una playa. Una playa que le han echado hormigón, digamos, un hormigón, no la hormigonado. Es una forma de entenderlo. Y esto es el suelo, ¿no? Tú estás sacando el suelo. Hoy en día esto está, esto es de la zona del Janubio, Lanzarote, y esto está a unos 50 metros de altura. Y es una roca, y para sacar ese coral, sacar eso es a fuerza hidráulica, martillo. De cincel, ¿no? Sí. De cortafrío. Entonces, realmente nosotros podemos caminar por las islas y podemos ir identificando muchas cosas, ¿no? Sí. En los barrancos, sobre todo, que es quizá donde se queda limpio, ¿no? El material y se ve la piedra base, se ve mucho mejor, ahí se puede ir caminando y se puede ir viendo un montón de fósiles. Exacto, ¿no? Tenemos alguna referencia, no solo los barrancos. En Fuerteventura también es otro sitio. Los depósitos están en casi toda la costa de Barlovento y, por ejemplo, el Barranco de los Molinos están perfectos. Es uno de los sitios donde hay una mejor exposición. Vamos a tener en casi todos los barrancos que lo comentas tú este tipo de conglomerado. ¿Esto de aquí a qué se...? Sí, esto sería la playa. Eso sería la playa. Eso sería una playa que se comprimió con las... Más que se solidificó, solidificar, exacto. Se solidificó y los procesos geológicos después la movieron para arriba y para abajo. Y también el mar podía haber subido y bajado. Tenemos dos cosas, ¿no? Es un baile. El terreno sube y baja, y también, como hemos visto y ahora está muy de moda, decir que el mar está subiendo o bajando. Eso ha pasado en varias eras geológicas. Exacto. En el otro programa hablábamos de cómo el Mediterráneo se llegó a secar. Pues, la crisis mesiniense. Entonces aquí vemos que estas estructuras que son muy comunes y muy fáciles de ver en Canarias, pues son eso. En su día fue una playa que por los procesos geológicos se solidificó de esta forma y ahora es una piedra directamente. Es una roca, es roca. Es roca. Lo que está detrás son los ajaches, los acantilados, el paso a Cofete, para que la gente más o menos se ubique dónde estamos. Y si nos ponemos sobre estos conglomerados, sobre estas playas fósiles, pues mira, esto por ejemplo, no sé si la gente lo podrá ver, son patelas, son lapas enormes, ¿no? De una especie que es la patela ambroglii. Es muy anterior, es muy característica. Junto con ella vamos a poder recorrer en toda la extensión del depósito y vamos a encontrar, por ejemplo, esto es Cofete, este es Risco del Moro, los depósitos están aquí. En este punto hay que subir para poder tocarlo y ahí pues encontraremos de todo. Este puntito naranja que está aquí es algo que luego te enseñaré y es un diente de un pez óseo o un pescado normal fosilizado, atrapado. Que puede ser una sama, ¿no? Es decir, son espáridos, son de la familia espáridos. Realmente una sama de hace 4 millones de años. Sargo, ese estilo de peces. Exacto. Que ojalá pescáramos en aquellos años, porque mira cómo es el diente, ¿no? Luego verás, realmente esa sama da para mucho. Da para mucho más que ahora. Como el chiste de los ojos del pescador, ¿no? Pues en este caso el chiste del pescador de los ojos se puede aplicar. Porque en aquellos 4 millones de años a algunos pescadores de aquí se les caería la baba trabajando ahí, ¿no? Totalmente. Es algo muy diferente. Si bien son las mismas familias, incluso los mismos géneros, poco tienen que ver. Poco tienen que ver. Esto se podía comer a una de las nuestras y ahora tranquilamente, ¿no? Se pegaba. Vamos a ver que en la evolución y en todos estos procesos geológicos y todos esos millones de años que han pasado, realmente las especies han cambiado muchísimo.
son similares a las que tenemos ahora, pero ya veremos que depende de la época eran mucho más grandes o mucho más pequeños o tenían otros comportamientos. La mera presencia de una especie u otra es respuesta a las condiciones climáticas. Por eso es insistir que estos que son ventanas. Y una de las cosas que también que hay que insistir es que cuando una persona te intenta decir, ¿para qué sirve la paleontología? Es decir, mira, miramos al pasado para ver qué podría pasar en el futuro. Si hace 5 millones de años tenemos un escenario con unas condiciones de temperatura, de agua, con unos bichos, yo siempre digo que bichos son cualquier animal, menos personas, y algunas personas también son bichos. Son bichos. Si en el futuro se vuelven a dar esas condiciones, por lo que sea, por el cambio climático, ya sabemos cómo va a responder el ecosistema. Sí. Por eso Canarias es importante, porque tenemos muchos escenarios diferentes, muchas posibilidades. Entonces, ahora nosotros, que está de moda esto del cambio climático, vamos a encontrar en la geología de Canarias muchos cambios climáticos. Muchas posibilidades, exacto. Cosas que han pasado que podrían haber pasado. Porque Canarias se ve cómo se ha calentado, cómo se ha enfriado, cómo se ha calentado, cómo se ha enfriado, cómo se ha calentado y cómo se ha enfriado varias veces el mundo. Con lo cual, podemos identificar qué es lo que pasa cuando se calienta y qué es lo que pasa cuando se enfría. Exacto, cómo responden los organismos y qué es lo que pasa. En Gran Canaria, entonces, también tenemos depósitos interesantes. Sí, estos mismos depósitos del Plioceno van a estar en toda esta sección de Gran Canaria, desde Bañadero hasta aquí al lado, hasta La Pardilla. Se ve un poquito aquí, la línea roja aquí, esta de aquí, que eso es toda la ciudad de Las Palmas. Por ejemplo, esta imagen es del polvorín. Ah, mira. Y cada vez que a cierta cota, a cierta altura, hay obras en Las Palmas, aparecen. Sí, o sea que no hay que irse al campo tampoco, sino no, son depósitos urbanos. Tenemos un montón de ejemplos. Si no hay... yo suelo hacer excursiones con chicos y lo planteamos como paleontología urbana. Claro, muy interesante. Cogiendo la ruta 25 de la guagua, puedes ver cómo ha cambiado el clima Atlántico Norte. Sí, que es una de las propuestas turísticas que estamos intentando desarrollar, ¿no? En el grupo que estamos trabajando. Tú también estás dentro del grupo, ¿no? O sea, Canarias tiene mucho más que ofrecer que sol y playa, y entonces eso es una de las cosas que tiene que ofrecer, entre otras muchas, y ya veremos aquí algunas, es por ejemplo un paseo paleontológico, un paseo de identificar diferentes épocas de nuestro planeta y identificar directamente fósiles que se pueden identificar relativamente fácil. Y que la gente entienda que esto es patrimonio. Esto tiene el mismo valor que el patrimonio aborigen, histórico, etnográfico. Es suyo. Nosotros solamente lo estamos guardando, porque esto es algo a escala global. Este sitio es la Esfinge. Esto es la zona de económica exclusiva ahí, en el muelle de la Esfinge. En el muelle al fondo, en la nueva obra de la Esfinge. Estas excavaciones dan lugar a que ha aparecido un montón, ha aflorado un montón de cosas. Todas estas arenas amarillas es el mismo depósito y están encima de pilolavas. Las pilolavas son lavas que solidifican debajo del mar. Y nos dicen que esas lavas estaban relacionadas con el depósito. Y en ese momento eso estaba sumergido. Exacto. Eso estaba sumergido o bien porque había crecido el mar, había subido el nivel del mar, o bien porque los terrenos se habían... Y luego encima de ello todo el vulcanismo de la isleta, que es mucho más reciente, pero muchísimo más reciente. Es un sitio hermoso de ver y que te cuenta una historia. Detrás tienes la cantera y arriba tienes toda la zona militar. De hecho, el otro día, esta semana pasada fui, hoy explosiones. Hoy explosiones allí y algo que quieras o no, estás tranquilo con tu martillo y de repente empiezas explosiones y lo primero que piensas es ¿qué está pasando aquí? Luego ya caes donde está. Claro. No, pero bueno, vamos a ver qué... Y vamos a ir, yo creo que directamente ya a ver ejemplos, ¿no? Ejemplos interesantes que ya verán que son muy, muy interesantes. Esto es la fauna acompañante. ¿Por qué está aquí? Porque los tiburones son espectaculares, es algo que todos nos llama la atención, pero es solamente parte del mensaje. Esta está aquí porque lo que vamos a tener es información sobre cómo vivían. Vamos a tener corales, gasterópodos. Una curiosidad, esta que está aquí, Roplesia rudista, es un paleoendemismo canario. En el mundo solamente había, extintas ahora, solamente hubo 3 especies de Roplesia y unas canarias. Y de hecho esto, junto con otros organismos, son paleoendemismos, solamente de Canarias en este momento. Otras es Turquía y la otra es Mediterráneo. Y nos dan información y completa todo la máscara. De hecho, todo esto y algunas más que van apareciendo es algunos de los fósiles que hemos encontrado en estos depósitos. Erizos, son equinodermos, cangrejos, la lapa que les comenté, muchísimos moluscos. Fíjense que trozos de muelas directamente que puede parecer que son de una paella del otro día, ¿no? Sí. De hecho, hay antecedentes míos y de amigos que hemos ido al campo y como son depósitos urbanos hay basura. Y uno
le da la fiebre, coge todo, y cuando llega al laboratorio, a mí me pasó la primera vez, la primera semana que estaba trabajando, cogí algo que luego en el laboratorio resultó que era basura, era el regalo de un perrito que había dejado ahí alguien. El sol lo había secado, digo, qué forma más rara. A una amiga mía le pasó lo mismo con la pipa de un mango secada al sol, no sabíamos lo que era hasta que lo limpiamos. Suele pasar, suele pasar. Claro, está todo muy mezclado, pero ya ve que nosotros podríamos reconocer, y esto tiene ¿cuántos años? En torno a 5 millones, 4, 5 esto que lo podemos encontrar por un barranco, y uno parece que es algo que ha llegado allí recientemente, resulta que lleva allí, o ha llegado hasta allí después de la erosión, desde 4 millones de años que está por ahí dando vueltas. Y todo, hasta lo más pequeño que está aquí, todo te cuenta una historia. Sí. Y ya cuando miramos todo el conjunto es cuando podemos leer, interpretar e incluso ver un poquito el futuro. Bien, vamos a pasar a un poquito ya a ver Siempre eso que habíamos prometido, ¿no? Lo más espectacular siempre es esto, los tiburones. Los tiburones, los pero peces. había tiburones aquí. Los había, y tuvimos los más importantes, los mayores, y posiblemente los reyes del mar pasaron por Canarias. Sí. Hemos encontrado peces condrictios, que son los peces cartilaginosos, tiburones y rayas, y osteistios, que son los peces óseos, lo que conocemos. Y de todos, el rey que se ve ahí es el Cacharocles megalodón, el Carcharodon megalodón. Fue el rey del mar. Hasta que terminó el Plioceno, en torno a 2 con algo millones de años, hasta ese momento este tiburón fue el rey del mar. Hablamos de un bicharraco. Existe una relación entre el tamaño de los dientes y la talla corporal. Aquí tenemos dientes nada más, ¿no? Sí, lo que encontramos podemos, con el tamaño de los dientes, exacto, saber qué longitud, qué dimensiones, aproximar, que tenía eso, que llevaba ese diente, ¿no? Los mayores megalodón que se han encontrado se corresponderán a animales en torno a 20-25 metros. Una guagua. 2 guaguas juntas, perdón. Una ballena, tiburón, pero que muerde, no el tiburón ballena que tenemos ahora que filtra, sí, ¿no? Y un tiburón ballena estamos hablando de 15 metros, pon 10 metros más. Sí. Estos en Canarias se corresponden a animales más pequeños, bastante más pequeños. No quiere decir que no lo hubiese, sino simplemente es lo que hemos encontrado. Sí, claro, y junto con él una cohorte, un grupo de una corte, realmente si era el rey era la corte que estaba alrededor de otros tiburones. Otros tiburones más pequeños que el monstruo este enorme, pero también eran interesantes, digamos, que no eran chiquititos, ¿no? El tiburón blanco actual, Carcharodon calcarea, estuvo aquí hace 5 millones de años, hoy en día no. Estuvo aquí. Y hemos encontrado restos de él, ¿no? Sí, y hemos encontrado restos. Y para que se haga una idea, un tiburón blanco actual, el máximo son 7 metros. Esa imagen que tenemos del tiburón, una imagen irreal, que viene de película. Sí, el tiburón, claro, muy americano todavía. El tiburón de la película son 8 metros. 8 metros, sí. 8 metros no es nada comparado con esto. Este era 25 metros. El máximo, el de Canarias, hablamos un poquito menos, bastante menos, pero no 8 metros. Hablamos de animales que el de la película no tiene nada que ver con ellos. Sí, se comían de la película. Ahora veremos una imagen comparativa. Pero vamos a ver sobre este tema que estamos aquí. O sea, este es el diente del megalodón. Este diente enorme, ¿no? Está ahora mismo en el Museo Canario. En el Museo Canario. Y se encontró aquí en la Pardilla, aquí al lado. Donde pasa actualmente la carretera, antes de llegar a la zona comercial, hay una curva y hay muchísimos coches allí aparcados. Eso anteriormente eran plataneras y tierras de cultivo. Ahí había el depósito, nuestro depósito de 4,2, entre 4,2 y 4,5 millones de años, y esto en los años 60, 50, 60 los encontraron. Encontraron 4. Dense cuenta que aquí esto es 1 centímetro, ¿no? Que es un poquito el doble quizás. El tamaño sería como mi mano, ¿no? Aproximadamente como tu mano. El tamaño real del diente nada más. Un poquitín más pequeño. De ese que está aquí, de ese canario, es como la mano de grande de una persona. Exacto, tiene ese tamaño y lo hemos encontrado ahí y son... Los niños me suelen preguntar, los chicos, ¿existió de verdad? Porque tanto documental que fue este tipo de cosas, no solo existió, sino que lo tuvimos aquí en casa. Que bañarse en aquella época tenía un pequeño aliciente más, ¿no? De lo que tenemos ahora por bañarse, ¿no? Junto con él. Con esto además hay más dientes, ¿verdad? Que el diente es la parte más dura de... La dentina lo protege y por eso llega hasta nuestros días. También hemos encontrado fragmentos de hueso, que eso te lo comentaré más tarde. Sí. Pero lo más duro siempre serán los dientes y por eso llegan. Y aquí abajo tenemos otro tipo de dientes. Aquí vemos dientes tiburones típicos parecidos a los que hay ahora. Por ejemplo, el tamaño son esos tamaños enormes. Isurus ochirrinco es un jaquetón, creo que todavía está vivo en Canarias, suele aparecer, algunos de estos todavía están vivos. Sí.
Los géneros están vivos. Galeocerdo es el género del tiburón tigre. Tenemos representantes del género del tiburón toro. Son subgéneros, las familias. Que se parecen mucho, ¿no? Se parecen mucho, Se parecen muchísimo, mucho. pero no son exactamente iguales. Han cambiado a lo largo de 4 millones de años, han evolucionado un poco. Pero han evolucionado muy poquito. Los Los tiburones tiburones son maravillosos. son muy efectivos, por eso tenemos, y han progresado durante todos estos millones de años casi sin modificarse, porque es un animal que es tremendamente eficiente para las condiciones marinas. De hecho, por eso los cocodrilos y tiburones, en fin, son animales tremendamente efectivos. Sí, sin lugar a dudas. Nosotros lo llamamos un poco simples, pero quizá la simplicidad les ha dado les ha dado esa fuerza que nos falta a muchos que somos un poco más complicados. Y de hecho la respuesta al medio, cuando esa simplicidad no es como tal, luego veremos por qué y cómo se extinguió este gran tiburón, el megalodón, está relacionada con eso. Vamos a ver un poco alguna... Estos son otras imágenes de los materiales que tenemos traído, y de hecho les traje para que se hagan una idea. Sí, ese es un diente. Sí. Vamos a mostrar algunos fósiles que hemos traído. Sí. Todos cogidos en Canarias, ¿eh? Sí, este es de la zona de Barranco Seco. De la zona de Barranco Seco. Muy bien. Sí, de aquí de Gran Canaria. Esto está ya puesto dentro de la piedra directamente. Realmente no lo saqué por estética, es para que la gente vea cómo se encuentra esto en el medio. De acuerdo. Es como un Comopoditodos astales, un isúrido. Sí. Es un gran tiburón, un poco mayor que el tiburón blanco actual. Y aquí tenemos las piezas que estamos mostrando. Exacto. Este tiburón era el segundo en discordia. Primero está el megalodón y el segundo en tamaño, este caballero. ¿No? Solían aparecer juntos. Sí. Y de hecho el megalodón solía predar sobre este. Si se despistaba se lo llevaba para la casa. Y luego aquí tenemos otros que son menos espectaculares. Esos son dientes de peces, los que dijiste antes, de espárido, de Arcosargus cintues. Los dientes de peces, estos son los parecidos a las samas y estos sí, son de la misma familia. Como vemos, son muelas machacadoras. Estos animales se alimentaban de crustáceos, de cangrejos, de diferentes cositas, y lo que hacían era machacar, se lo tragaban y machacaban. Entonces, por eso son molares, son muelas machacadoras. Las muelas estas son tan duras y por eso han prosperado durante tantos años sin descomponerse, ¿no? Una curiosidad es que estos depósitos, por ejemplo, también están presentes en el Mediterráneo, y la cultura celta reconoció esto, y esto es algo que se usa contra el mal de ojo. Son abolorios y utilizados. Sí, se suelen usar en ese tipo de cosas. La corona de Carlomagno tenía un diente de este tipo de este espárido. Y cuando me llamó la atención cuando lo descubrí, porque realmente es algo que estoy ahí y además tiene una importancia cultural. Exactamente, muy bien. Vamos a ir allá. Estos son otro tipo de... Sí, hemos encontrado también vértebras. También huesos, la parte que decías tú. Es muy raro encontrar vértebras, es muy raro encontrar hueso. Por eso Canarias es una fuente importante de fósiles, porque se encuentran fósiles que en otros lados es muy complicado encontrarlos. Sí, y todos además dentro de un contexto geológico que podemos darle una edad. Una curiosidad sobre este es que este diente que está aquí lo encontramos en el mar, lo encontró un compañero buceando, lo encontró en la bahía del Confitar. Después de una lluvia se tiraron a bucear y encontraron a 20 metros de profundidad este diente. Bueno, nos lo trajeron ¿y esto qué es? Este diente, ¿qué tamaño tiene? Esto no es algo que yo conozca, una persona que conoce el mar. Mira, esto es megalodón. ¿El megalodón está vivo? No. Alrededor había un carro de Carrefour, había otra basura. Corre los barrancos, y este tipo de cosas están en los barrancos, lo que comentaste. Al correr terminó en el mar. Pero esto es importante porque esto mismo pasó en el Pacífico, y ya se armó enorme y la gente pensaba que estaban vivos. Hay que tener mucho cuidado. Sí, pero que quiere decir que nosotros somos un punto importante. Eso es lo que nosotros queremos decir. En este programa, sobre todo, el primer programa que hemos tenido de paleontología, que en Canarias es una fuente importantísima a nivel mundial, es decir, es una referencia mundial de fósiles. Vamos a ver una comparativa, ¿de acuerdo? Esto es lo que teníamos en los mares canarios. Tuvimos el megalodón. Este de aquí, que ven así, que parece pequeñito, este es el más grande que tenemos ahora, que es el calcaria, el tiburón blanco actual. El blanco, ¿no? Que da tanto miedo y tal. Pues el otro se lo podía merendar de 2 bocados. Lo hacía, de hecho, lo hacía. El megalodón era un superdepredador, un predador de predadores.
y era sobre todo predador preferencial, se alimentaba sobre todo de mamíferos marinos, la foca, donde hoy en día donde hay foca hay tiburón blanco. Sí. El tiburón blanco se alimenta básicamente de foca y muchas veces los ataques suelen ser porque si hay focas la gente se puede confundir y lo que hacen es se confunden y le pegan un bocadito. Sí, no. Pues en esa época también había y hemos encontrado huesos de este tipo de cositas. Sí. Pero se extinguió. Se extinguió, bueno, menos mal, ¿no? Sí. Se extinguió. Porque ese depredaría también sobre ballenas, teóricamente. Sí, ¿no? sí, porque sobre las todo. ballenas en esa época tampoco eran tan grandes como. No, con esa en ese distancia, momento quiero de decir. hecho justo fue el boom de los mamíferos marinos. Ajá. Y todos estos animales, había mucho más que ahora, pero eran mucho más diversos. Y en este boom que había, y en Canarias eran mucho más ricas, pues algo pasó. Hubo un cambio a escala global. Y ese cambio a escala global fue que el planeta se enfrió. América del Norte se cerró con América del Sur y cambió el clima. Se enfrió la temperatura del mar y este gigante no estaba adaptado a ese cambio de temperatura. No hablamos que pasase a 5 grados, hablamos que simplemente bajaron unos grados y este gigante pues no podía vivir. Desaparecieron sus presas, el animal no era viable en esas condiciones y se extinguió. Era enorme, necesitaba una gran cantidad de comida. Y además era sensible al frío. Por eso la gente que dice dice, no, es que puede estar vivo en el fondo del mar. El fondo del mar está a 4 grados. No, en el fondo del mar, los que trabajamos un poco sobre el mar sabemos que Sí. el fondo del mar es un sitio muy estéril, que hay muy poquita vida y la vida va muy despacio, es decir, que no son procesos como los que tenemos en superficie, que Sí. son muy activos y cambian mucho y hay mucha depredación y hay este se come al otro enseguida. En el fondo del mar las cosas van Sí. mucho más lentas y sabemos que estos bichos tan energéticos, porque eso es músculo propio La tasa y metabólica predación, lo que tiene que comer es muchísimo. tiene que comer muchísimo, entonces si se le acaban un poquito las presas ya entra en crisis y no se En el puede. fondo del mar hay maravillas que todavía está por descubrir, pero Sí. esto precisamente no. Ya, estamos seguros de que eso no existe. Entonces, bueno, yo creo que hemos hecho una buena introducción sobre lo que yo quería hablar en este programa, que es la importancia que tiene Canarias como referencia paleontológica, que la palabra quiere decir que hay mucho que decir y mucho que aportar al resto del mundo en cuanto a fósiles, a estudiar cómo ha evolucionado el clima, cómo ha evolucionado la fauna y la flora durante todos estos millones de años y nos puede dar una idea de cómo va a evolucionar ahora que nosotros estamos sufriendo un calentamiento en todo el planeta, un calentamiento que para el resto de millones de años es insignificante, pero a nosotros nos hace muchísimo daño porque somos tremendamente débiles, ¿no? Entonces nos está afectando mucho. Entonces podríamos identificar qué es lo que va a suceder y ya que hemos tenido muchos calentamientos a lo largo de estos millones de años. A mí solamente me gustaría añadir eso, que esto es patrimonio. Esto es Exactamente, nuestro. hay que tener cuidado con estas cosas y bueno, ayudarse de alguien que entienda y tratar de no depredar como estamos haciendo con los Si alguien, casi todo, ¿no? una persona con 2 dedos de frente, si encuentra algo aborigen, se pone en contacto con las autoridades, porque eso, aunque tú lo puedes tener en una estantería de tu casa, pero te cuenta una historia, y es un hueco que hay que llenar, que puede cambiarlo todo. Sí. Esto es lo mismo, si alguien encuentra este tipo de cosas, que se ponga en contacto con nosotros, quizás podemos responder preguntas a escala global. Claro, es patrimonio canario, hay que empezar a querer la tierra y a cuidar la tierra, ¿no? Y una de las cosas de entre todos, estamos hablando aquí del mar, que hay que cuidar el mar, vamos a ir en estos programas identificando cuáles son los puntos negros del mar, qué es lo que estamos haciendo daño, qué es lo que tendríamos que hacer y cuidarlo un poco más. Y otra de las cosas que tenemos que hacer es cuidar un poquito nuestro entorno. No estamos hablando del planeta ni nada, sino cuidar las playas, lo que pisamos. Y si alguien encuentra algo de esto, que ya veo que ya ven que no es difícil, pero hay que ser un poquito experto, pues que avisen aquí mismo, a Canal 4 Telde, y nosotros les ayudamos. Sí, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Cualquier duda, estamos la gente que viene aquí son amigos y son especialistas en el mar, así que ustedes pueden enviar al correo del programa cualquier duda que tengan sobre el mar y ya veremos que si algo sabemos los que estamos trabajando en el mar es que no sabemos nada. Cuanto más estudias sabes que no tienes ni idea de lo que está pasando y controlamos muy poquito el mar. Bien, Juan, muchas gracias por venir. A ti. Este programa es el primero en el que has venido, pero ya vendrás más. Tienes muchas más cosas que ofrecer y cosas tan interesantes como las que hemos visto hoy o más. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme y gracias a todos por estar con nosotros. Bien, muchas gracias. Es otro programa, yo creo que muy interesante que hemos tenido sobre Mar de Fondo y
Habrá más, habrá más. Venga, hasta la próxima.